Bienvenidos, esto es Observatorio Cotidiano de la Cultura. Hoy vamos a hablar del Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, desde la ciencia, el arte y las emociones. Por eso tenemos a tres invitados especialistas o con una larga trayectoria en este tema. Por allá está Pablo Ortiz Monasterio, fotógrafo y editor. Pablo, bienvenido. Alguien que ha trabajado mucho en la imagen del volcán, pero también la imagen, la identidad. Ahora nos va a platicar del tema. Mónica Nepote, escritora y compañera de caminatas y de montaña, con quien comparto también algunos temas que tienen que ver con familiares que se quedaron allá, yo también. Y aquí conmigo, al lado, está el doctor Servando de la Cruz Reina, editor jefe de la revista Geofísica Internacional, investigador del Instituto de Geofísica. Bienvenido, Servando. Los volcanes, como sabemos, son un hecho geológico, son un hecho identitario y un espacio de emociones donde el cuerpo toma también lugares, el cuerpo de los hombres y de las mujeres, y más en una volcana, ¿no? En una volcana que lleva ese nombre por su propia comunidad cercana, que así le ha dicho. Pero desde el punto de vista geológico, Servando, ¿qué es un volcán? El Popo y el Ista entiendo que son muy distantes en tiempos geológicos y sin embargo son conviven en el mismo paisaje. Bueno, el volcán solo se puede entender en el contexto de la Tierra, del planeta, de nuestro planeta. Nuestro planeta es joven y es dinámico. Es un planeta que tiene muchos movimientos internos. Hay los continentes y las placas sobre las que están los continentes se mueven unas respecto a otras. En el interior de la Tierra hay movimientos convectivos. Todo esto se debe fundamentalmente a la temperatura de formación del planeta. El planeta se formó a partir de una temperatura muy alta y se ha ido enfriando muy lentamente a lo largo de 4.500 millones de años. Y la consecuencia de eso son todos esos movimientos, que a su vez liberan cierta cantidad de energía. Parte de esa energía puede fundir la roca que está en el interior del planeta. Y cuando se funde en paquetes, esa parte de roca fundida se llama magma. Ese magma es más ligero que la roca que lo circunda, y entonces tiene tendencia a subir, a salir. Y buscando sus caminos hacia la superficie es que se forman los volcanes. En particular, Popocatépetl y Iztaccíhuatl pues son parte de una cadena volcánica, la cadena volcánica transmexicana, como se llama oficialmente, que viene desde Nayarit hasta Veracruz. Y luego, de alguna manera, hay cadenas volcánicas que se extienden por todo el continente americano, desde toda América Central, Sudamérica, y hacia el norte por el oeste de Estados Unidos, hasta Alaska, y dan la vuelta y de alguna manera también continúan por el Pacífico, por Japón, las Islas Kuriles, Kamchatka, las islas del sur, y en todas ellas va a haber volcanes, y esta situación se repite en otras regiones, el Mediterráneo, el centro del Atlántico, etcétera. Entonces tenemos muchos volcanes activos en nuestro planeta, y dos de ellos son Popocatépetl y Iztaccíhuatl. Bueno, la parte de la actividad, ahora vamos a regresar para que nos platiques qué hacer además en caso de que continúen estas amenazas del Popo. Pero más allá, Mónica y Pablo, de que los volcanes sean hechos geológicos, tienen un impacto en la cultura, en la historia, en los miedos. Hay un mito, como dice este libro que fuiste co-curador, Pablo, el mito de los volcanes. Mónica, también tiene que ver con estas emociones que nos da cada vez que descubrimos que el volcán es también un espacio de conmemoraciones, de muertes, pero también de otras conmemoraciones. ¿Cómo es que un hecho geológico se convierte en un mito y en una experiencia estética, en una identidad? Efectivamente, los volcanes, estos dos en particular, porque no todos los volcanes tienen esa característica mítica, ¿no? Estos dos tienen que ver con la historia de México, particularmente el 19, el momento en que México se tiene que inventar como nación, es un país independiente, y de repente se voltean y dicen, ¿y ahora cómo se construye un país, una nación, esta idea identitaria? Entonces, distintas mecánicas. Entre otras, es esta leyenda que surge mirando al pasado prehispánico, y entonces se decide que la volcana, como le dicen, el Iztaccíhuatl, es la mujer dormida, y eso no solo es porque así le llamaron, sino de cierto ángulo definitivamente se ve esta silueta de una mujer recostada, y luego el Popocatépetl, que es este príncipe guerrero, y se inventa esta leyenda de estas dos figuras.
que son de alguna manera como la pareja fundacional de la raza de bronce, esta imagen muy europeizada, los tipos como lo representan, el tipo grande, pero en fin, son estas... La fragilidad, La ¿no? fragilidad. Y de repente la geología, estos fenómenos de la naturaleza le prestan rostro a la patria, y son estos dos volcanes que representan a él y a ella, a la pareja fundacional mexicana, y entonces nos vemos reflejados en estos fenómenos geológicos, ¿no? Que eso no le pasa. El volcán de Colima no tiene esa característica. No, claro, ni el Nevado de Toluca, ni quizá la Malinche. Estos dos le prestan rostro para la construcción de un mito que aquí en el centro del país es súper importante y tiene peso. Tú entras a cualquier fonda y ahí hay una de estas cromos y hay todo. Y luego conforme te vas yendo hacia el norte, aquello empieza a desaparecer. En Zacatecas, por ahí todavía ves un calendario, alguna cosa, pero ya en Sonora no tiene prácticamente no existe, y llegas a la frontera y otra vez reaparece, ¿no? Frente a la otredad, y tú ves Tijuana, Juárez y todas estas iconografía del burro pintado de cebra, y otra vez vuelve a aparecer. En Tijuana se hacen los retratos estos con los cromos pintados, el Popocatépetl, otra vez, y el Iztaccíhuatl, estas dos montañas que de alguna manera representan a la patria, ¿no? Claro, Mónica, esta idea que nos dice Pablo de un hombre valiente, un guerrero y una mujer dormida, ¿no? Bastante particular, que el caso de la mujer es que esté dormida. Bueno, es un tema, ¿no? El problema es que si tú miras, o bueno, por decirlo problema, ¿no? Si tú miras a la Volcana, como en efecto la nombran muchas personas de las poblaciones aledañas. Y el ¿no? doctor Atl, ¿no? También y el le doctor decía. Atl, que yo creo que él tomó, claro, me imagino, de los comunidad, decires de las comunidades, ¿no? En efecto, tú puedes como adivinar esa silueta que en efecto se traduce como en un cuerpo. A mí lo que me resulta como bien interesante es esa escala corporal, ¿no? El pensar y el relacionarte con un fenómeno geológico como un cuerpo, ¿no? Y eso, cómo está nombrada la montaña justo en esta escala que se relaciona contigo, ¿no? Entonces subes por los pies o por la cabeza, llegas, haces la cima en el pecho, las rodillas, llegas a las rodillas, que bueno, las rodillas, tus propias rodillas pasan un momento difícil en la rodilla, ¿no? Entonces, digamos, es complejo hablar del tema de la mujer dormida si tú lo piensas como símbolo y contenido dentro de la pasividad y la acción de lo masculino y lo femenino, pero en efecto la montaña tiene esa silueta, ¿no? Entonces, digamos, yo retomo por el tema de esa escala corporal del cuerpo en el cuerpo, ¿no? El cuerpo, claro, tu propio cuerpo, en ese cuerpo enorme y en la relación que se despierta a partir de todo esto, de cuidado, de amenaza, ¿no? En fin, como de peligro. Pienso en esta relación de una imagen con una montaña y de cómo le decimos las rodillas, los pies, la cabeza, el pecho es la cumbre, obviamente, que es muy bonito, la panza, el glaciar. Y bueno, es más flaquito. Más flaquito, que sí, ahora decíamos que el director de Geofísica, Hugo Delgado, pronto pondrá una placa que conmemore la extinción del glaciar de Ayoloco, lo cual es terrible. Pero Servando, ¿qué otras volcanes o montañas te parece que son referentes icónicos de una sociedad? Pienso en el Fuji, quizá, que es también un referente permanente en toda la iconografía japonesa, pero hay otro que se refiere a una mujer, bueno, o a una pareja. Sí, hay varios, pero en particular quizás mucho tiene que ver con la historia eruptiva del volcán también. O sea, en volcanes completamente inactivos, quizás la excepción es la Iztaccíhuatl, pero en muchos casos, como por ejemplo el Vesubio, en Italia, pues tiene una presencia muy fuerte en toda la cultura italiana. Y en Japón, prácticamente cada volcán de los 60 volcanes activos que tienen, 60 volcanes activos de en alguna Japón. manera tiene un impacto importante en la cultura japonesa. Entonces, otro país que tiene una gran tradición en ese sentido es Indonesia. Indonesia es el país con más concentración de volcanes activos del mundo y a cada rato tienen erupciones importantes. Entonces, también hay mucha antropomorfización
de los conceptos volcánicos asociados a la cultura local. Eso es, particularmente en los países donde hay gran densidad de actividad volcánica, también se da esa influencia sobre la cultura local. O sea que hay una correlación permanente entre nuestro entorno y entre nuestro entorno, la mitología del entorno y la cultura en general, el arte. Sí, porque hay países donde también hay una importante cantidad de volcanes que han estado inactivos por miles de años. Alemania, por ejemplo, Francia tiene campos volcánicos importantes. Pero, digamos, se les conoce como un paisaje general, no por su carácter volcánico. Yeah. Entonces no hay esa relación tan marcada como la que existe aquí o en toda América Central, y no se diga en Sudamérica, en Chile, en todos estos países que también tienen, digamos, condiciones similares. De acuerdo. Y en el tema de la muerte, el renacimiento, los espacios de los volcanes como mito de renacimiento o de muerte, ¿cómo consideran estos dos volcanes, Pablo, Mónica? A mí me llevas a pensar en los ritos de origen prehispánico que hay alrededor, en particular de Don Goyo le llaman. ¿Por qué Don Goyo? Nunca he sabido. No lo sé, pero se refieren a Gregorio de una manera muy coloquial, y los graniceros, que es grupos que son de chamanes, que hacen estos rituales justo antes de la época de lluvias para que se dé bien la cosecha, llueva bien. Entonces, tradicionalmente se llevan ofrendas a las cuevas, ¿no? Que es esta idea de entrar adentro del mundo, adentro del volcán. Y es curioso ver lo que le llevan, porque a Don Goyo le llevan una grabadora, le llevan unos tenis nuevos, le llevan un pomo, o sea, los cigarros, ¿no? Cigarros, en fin, una serie de cosas como pues, eso, de un chavo que le llevan regalos, ¿no? Y que es esta idea de tener contento a Don Goyo, y a través de eso la gente sacrifica, porque cuesta dinero y está nuevo y vas y se lo deja, o sea, la gente sacrifica en aras de balancear las fuerzas de la naturaleza, que esta es una fuerza que está viva y que se enuncia y que hay peligro y que a cada rato hay fumarolas y que históricamente ha tenido unas erupciones tremendas, ¿no? Entonces, esta sabiduría prehispánica que se ha heredado por milenios de generar eventos, rituales colectivos para balancear las fuerzas de la naturaleza y en el fondo batallar contra la muerte. Sí, desde luego. Vamos a volver con Mónica después de un corte. Estamos hablando de el Popo y el Ista, o el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, desde la ciencia, el arte y las emociones aquí en TV UNAM. No se vaya, volvemos 3 segunditos. Estamos aquí de vuelta hablando del Popo y el Ista desde el arte, la ciencia y las emociones. Nos habíamos quedado, Pablo, con estos rituales que hay alrededor de las montañas y cómo hay estas ofrendas que se le dan para equilibrar el enojo de eso que puede pasar y que luego Servando nos contará. Pero las emociones desde quien camina arriba del volcán, Mónica. ¿Qué nos dices de esto? O sea, bueno, ¿qué es que un cuerpo esté en este otro cuerpo que es el Ista o del Popo, que ahora está prohibido, ¿no? Sí. Bueno, me haces esa pregunta y me toca directamente una fibra, ¿no? Porque, bueno, en el Ista, para cualquier persona que haya subido, hay como algunas referencias, ¿no? No solamente están las zonas del cuerpo, sino también hay una referencia, que es la que me toca, que es la Cruz de Guadalajara, un monumento que está puesto un poquito antes de la rodilla. Entre el arenal, digamos, y la casi rodilla. A 5,000 metros, ¿no? Un poquito más abajo de 5,000. Y bueno, en esa cruz conmemora, recuerda, en fin, la muerte de 11 jóvenes de Guadalajara, y uno de esos 11 jóvenes era mi hermano, que murió 2 años antes de que yo naciera, ¿no? Ese accidente ocurrió en el 68 y se volvió, es como parte de la leyenda viva, digamos, del siglo XX, pues, XXI, por lo tanto, ¿no? De la Volcana, ¿no? Y justo esa historia es la que a mí me ha llevado a acercarme a ese cuerpo, a ese gran cuerpo, y a relacionarme también con
con estas emociones que hay alrededor de las montañas, no solo por las propias, sino también hay muchos caminantes que, por ejemplo, tienen una relación con las montañas, con esto que decía Pablo, ¿no? Donde hay una especie de rito antes de entrar, donde hay un respeto, donde se les nombra como abuelos o abuelas, ¿no? Es la abuela, la ista, y hay, pues, en este animismo creo que hay ocultos muchas cosas, ¿no? Que es esta relación de respeto, porque la montaña impone respeto, ¿no? La montaña significa un peligro, significa un reto, pero también significa todo un espacio de reflexión y de manera de estar en el mundo, ¿no? Tú que has subido, sabes, ese silencio que se experimenta arriba y ese gran esfuerzo y esa como manera de llevar la potencia del cuerpo de la que hablaba Spinoza, ¿no? A un extremo. Y esa convivencia con referencias mortales me parece particularmente interesante, no sé si ustedes lo han estudiado, pero hay esta cantidad enorme de cruces que se refieren, y cruces, placas, piolets en forma de cruz, la cajita azul. La cajita también. azul que está en el segundo en el tercer portillo del Iztaccíhuatl, que me parece que el origen es el diario de una chica canadiense que murió y quería estar ahí. Gente que deposita cenizas. Estas placas que dicen de aquí ascendió a las cumbres del Señor, fulanito, fulanita, en todas las montañas, creo, en las que yo he estado, lo hay. Es más, arriba del Ajusco, no sé si se acuerdan que hay un mosaico que dice, aquí yace Adolfo, mi amigo, mi perro, mi fiel compañero. Y es un Rottweiler así de lado, que me parece fantástico. Hasta los perros están ahí como en las cumbres. ¿En qué momento los volcanes son un mito de renacimiento o de muerte? Creo que hay muchas referencias también en Oriente de la montaña como el último lugar de la vida donde uno se puede suicidar. También hay indicativos de mitos al contrario, de renacimientos. Pues bueno, es complejo porque esto se da en volcanes que han estado activos recientemente, pero también en otros volcanes como Iztaccíhuatl que no son recientes. En el caso, digamos, del volcán El Chichón, en Chiapas, es un volcán activo, tuvo una erupción en 1982, que ha sido el peor desastre volcánico en la historia de México, pero el volcán en la lengua zoque local se llama Piohuachue, y Piohuachue significa mujer que quema. Ahora, lo curioso es que la mujer o bruja que quema, pero la erupción anterior tiene más de 600 años, casi 700 años. Entonces, la pregunta es ¿ese nombre de alguna manera refleja una memoria histórica hasta 700 años atrás? Es una pregunta que yo no conozco la respuesta. De acuerdo. Mónica, Pablo. A mí me parece que esta presencia extrema de los volcanes, que implica riesgo, pero ahí están y el ser humano los mira y se trepa a ellos y enfrenta, se acerca a la muerte, ¿no? Porque son peligrosos, porque son muy altos, y se acerca a una muerte temporal que es esto que decía Mónica de darte cuenta de la fuerza y la resistencia de tu propio cuerpo frente a la altura, al esfuerzo físico de lo que implica caminar y vas por terrenos escarpados, ha habido muchas muertes ahí, y ahí está, a mí me fascina este espíritu de los alpinistas, andinistas, de mirar la montaña y tener esta pulsión por subirla, ¿no? Porque pareciera que para eso nacieron. Luego vemos la versión científica y no, tiene otra relación. Claro. Pero desde este punto de vista del espíritu humano, de que cualquier obstáculo es un reto para medir las capacidades, me fascina y me encanta la respuesta y luego la respuesta de los individuos y cómo se crea una cultura al respecto, ¿no? La cultura del ascenso. Del ascenso, del reto, de la solidaridad y de la vecindad con la muerte. Sí, sin duda. Y también hay otro símbolo importante, ¿no? La cordada.
La cordada, que quiere decir este trabajo como comunitario o este esfuerzo compartido. Hay algo bien interesante también, por ejemplo, toda esta terminología, ¿no? Conquistar la cima. Y hay energías puestas ahí. ¿Y a qué voy con esto? ¿No? Si estamos hablando también de cuestiones de género, hay una escritora escocesa que se llama Nan Shepherd, y ella escribió un libro que se llama La montaña viva, y algo que apunta es que ella tiene como un interés no hablar de conquistar las cimas, sino de experimentar como la idea de estar dentro de la montaña, de estar ahí, de estar y habla de la meseta. Entonces, creo que también tiene mucho que ver la forma en cómo te relacionas con la montaña, es subir, ir, llegar, tal, así como en un esfuerzo de esto, ¿no? De energía testosterónica, ¿no? Como fuerte. Y está la otra parte de ir con compañeros, de experimentar esta cosa de compartir, la cordada, insisto, que usan la muchos... La cordada, para quien no lo sepa, es esta manera en la que literalmente... Vas acordonado y vas, y donde va uno, si uno corre un riesgo, el otro lo puede salvar, ¿no? Y eso es un símbolo que usa un amigo mío, Luis Camina, que es un montañista, gran montañista, y que habla justo sobre este espíritu de comunidad que sube en conjunto, ¿no? Y que se apoya y que se acompaña y que te da como ánimo para seguir el camino, ¿no? Y que está también las modalidades, ya hablando de montañismo, como decía Pablo, pues de los solos, que es una categoría de ascenso particular que se llama así porque solamente lo puedes subir solo, ¿no? Y hay una categoría deportiva que así lo define, que sobre todo es en escalada de roca, pero en volcanes también, que es sí muy impresionante. No sé si ustedes se han topado con estos montañistas que van solos, acampan solos, suben solos, bajan solos. Yo no sé, cuando tienen un accidente, siempre hay alguien que acaba en protección civil. En materia de protección civil, por cierto, Servando, ¿qué recomendaciones tenemos que tener quienes estamos viviendo cercanamente al volcán? Bueno, al Popo. El Popocatépetl en particular está en actividad desde 1994, está en erupción. Sí. Es una erupción moderada en el sentido de que comparada con erupciones mucho más grandes que ha tenido en el pasado histórico y geológico. La última erupción realmente grande ocurrió hace aproximadamente unos 1200 años. Entonces sí hay poca memoria sobre aquella erupción. Hay erupciones aún más grandes en el pasado geológico. Hace 23.000 años hubo una erupción realmente enorme, catastrófica. Pero todavía no hay, digamos, posiblemente no había ocupación humana o importante. Pero el riesgo del que hablaba Pablo. Es que el riesgo tiene que ver con la frecuencia con la que ocurren los eventos. Okay. Entonces, los eventos muy grandes son poco probables y hay poca percepción de estos porque no ocurren con frecuencia. Pero este tipo de erupción moderada, pequeña, como la que está en marcha actualmente, hace explosiones a cada rato. Hace explosiones, hay veces varias por día. Entonces, esto representa un riesgo muy grave para quien se encuentre cerca del cráter. Claro. En un radio de los fragmentos pueden llegar a varios kilómetros. ¿Qué es una explosión? Bueno, hay lava en el interior del cráter, lava fresca que se está formando, está saliendo lentamente y forma los llamados domos de lava. Sí. Entonces, ese domo de lava, de alguna manera, permite que se acumule mayor presión en el interior del conducto, y cuando se excede cierto valor, el material explota de una manera muy violenta y fragmenta la lava del domo en una gran variedad de tamaños, desde muy fino, que es la ceniza volcánica, hasta fragmentos grandes. Se han visto fragmentos del tamaño de un camión. Wow. Estos salen volando, y lo que es peor es que no hay advertencia ante esas explosiones individuales. Solo hay advertencia respecto a todo el periodo eruptivo que inicia en 1994, y que, por cierto, en 1996 una de esas explosiones causó la muerte de varias personas que habían subido y estaban cerca del cráter. Ellas habían estado arriba, iban ya de bajada y los alcanzaron los fragmentos. Claro. Entonces, ese riesgo es persistente, es uniforme, está presente en todo momento en el Popocatépetl. Por eso es que existe la recomendación de no acercarse a más allá de 12 kilómetros del volcán. La zona de seguridad. Que no es el caso de muchos alpinistas, Mónica, que el ISTA está a menos de 12 kilómetros y sin embargo, pues ahí seguimos trepando. Exactamente, ahí vamos. Porque, estamos llegando al final del programa. Quisiera que cerraran con una palabra, una frase, una recomendación. Mónica.
Ay, ¿por qué yo primero? Porque las damas primero. Sí. Bueno, la montaña viva. Yo me quedo con esta imagen de este libro, de este escritor escocesa, porque significa muchas cosas, ¿no? La montaña es un santuario, pero también nos enseña muchas cosas, digamos, de la vida en la tierra, y hay que honrarla. Pienso que hay que honrarla. Ese glaciar que se extingue, hay que honrarlo, y hay que pensar lo que implica. Todo lo que implica. La muerte de un glaciar. Pablo. Yo diría que estas dos montañas en particular, y no la montaña, sino estas dos montañas en particular, que le han prestado rostro a la patria y que de repente representan la pareja fundacional de la raza de bronce, pues son unos monumentos extraordinarios, y creo que hay que documentarlos, pensarlos, soñarlos, escalarlos, acariciarlos. Es nuestro vínculo con la madre tierra, y creo que somos afortunados de tener esos símbolos. Hay que usarlos. Hay que usarlos, me parece. ¿Y con qué concluirías? Bueno, los volcanes también tienen muchos aspectos positivos prácticos, o sea, generan el suelo. Por eso el 60% de la población del país está en la zona volcánica, porque es el suelo más fértil, y eso ocurre en todos los países. También generan, de alguna manera, la atmósfera que respiramos se debe a toda la actividad volcánica del pasado geológico, que ha ido modificando. Entonces, los volcanes son parte esencial de la vida en muchos aspectos, pero un volcán que está en actividad sí puede ser muy peligroso. Entonces, tenemos que distinguir entre todas las calidades, todas las digamos, cuestiones culturales que están asociadas a los volcanes, pero digamos delimitarla en el caso particular del Popocatépetl o del volcán de Colima, por protección de que son volcanes activos y que pueden hacer fragmentos que son letales. De acuerdo. Pues yo me quedo con las tres versiones distintas, cada una con sus recomendaciones, y por supuesto, yo cerraría con el poema de José Emilio Pacheco, ya no me da tiempo de leerlo, pero se llama Ista, búsquelo en Google, está en todos lados, es una belleza. Los volcanes, dice, siempre estuvieron mucho antes de nosotros y están ahí para decirnos nuestro chiquitito tiempo geológico, nuestro chiquitito espacio en el mundo a comparación de ellos. Así que concluimos así este programa, ya usted lo veo en la siguiente emisión de Observatorio Cotidiano en la Cultura, aquí en TV UNAM. Gracias.